educación, emprendimiento, creatividad. Mi Casa Educativa, un podcast más allá de la libreta. Saludos y bienvenidos a este programa. Te habla Daniel Morales, guía educativo de At Home After School y presentador de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, en el cual vamos a hablar muchas cosas extremadamente importantes para la educación. También me acompaña por aquí Aidelis Ramírez, neuroeducadora y directora ejecutiva de At Home After School. ¿Cómo estás, Aidelis? Saludos, Daniel, feliz y emocionada de dar comienzo a esta nueva aventura de nuestro podcast, donde estaremos abarcando varios temas referentes a educación, crianza y familia, siempre desde la perspectiva del cerebro. Claro que sí, Aidelis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la educación individualizada y cómo podemos llegar a ella a través de la neuroeducación. Así que no te despegues, que volvemos con más. Y comenzamos con el primer segmento, Neuroeduca. En este segmento vamos a hablar un poco sobre la importancia del cerebro y la neuroeducación, y sobre todo cómo podemos llegar a esa educación individualizada a través de esa neuroeducación. Y por aquí tenemos a la neuroeducadora Aidelis Ramírez, que nos va a hablar un poquito sobre eso. Así que, Aidelis, te pregunto, ¿cómo a través de la neuroeducación nosotros podemos aspirar o llegar a esa educación individualizada que es tan importante en el proceso de aprendizaje del niño? En efecto, Daniel, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada cerebro es único. Muchas veces en temas de neuroeducación vamos a escuchar la comparación que el cerebro es similar a nuestras huellas digitales, en el sentido de que no existe ninguna huella digital igual a la de otro ser humano. Lo mismo sucede con el cerebro. Así que es importante que tengamos esto presente, que nos demos a la tarea de conocer el cerebro y cómo funciona. Luego que tengamos eso claro, vamos a conocer a nuestro estudiante o a nuestro hijo que estemos educando en el hogar y saber qué estrategias son más favorables a la hora de yo educar a ese niño, pero también teniendo en cuenta que el cerebro aprende mientras más estímulos sensoriales apliquemos. No es solamente una educación pasiva donde el estudiante se sienta y solamente recibe información. Mientras más sentidos envueltos esté la emoción, sin emoción no hay aprendizaje. Tiene que ser algo dinámico, tiene que ser algo que el estudiante se disfrute y que vaya construyendo su propio aprendizaje. Así que podrías decir, basado en lo que me estás explicando, que la neuroeducación de por sí tiene una base individualizada, donde se trabaja con un estudiante uno a uno usualmente. Bueno, la neuroeducación y los sistemas educativos que lo adoptan en muchas ocasiones vas a ver que entonces se enfocan en estrategias según el estudiante que van a trabajar. Me explico. Podemos tener este año tu grupo de primer grado no va a ser similar al grupo que vas a tener el año que viene. Como educadores, luego de conocer a profundidad el cerebro, cómo este funciona y qué estrategias son más favorables para un aprendizaje permanente, es lo que buscamos, no simplemente para aprobar un examen, tenemos entonces que identificar esas estrategias que me funcionan con X o Y grupo, porque puede que la estrategia que utilice este año no es la que se adapta para mi población el próximo año. Claro. Y en el caso de esos papás que están en casa impartiendo lo que es educación en el hogar, ¿cómo podemos determinar cuando un estudiante necesita un poco más de esa educación individualizada? O quizás podemos trabajar en lo que son grupos de estudiantes, en el caso de esos estudiantes que van a escuelas regulares. ¿Cómo yo sé lo que necesita mi hijo? ¿Qué tipo de rasgos o de opciones yo puedo evaluar en esa hora de necesitar esa educación y de yo saber como padre? Porque muchas veces nosotros vemos pero no sabemos. Una de las claves es el juego. Sin importar la edad del ser humano, el cerebro aprende jugando. Otra cosa que al cerebro le atrae mucho es la luz, el sonido y el movimiento. Por ejemplo, Daniel, cuando tenemos a un infante, esos carruseles que vemos que se le acostumbran a poner en las cunas, ¿qué es lo que tienen? Tienen luces, diferentes sonidos a veces incluso. Patrones, también, ¿verdad? Va dando la vuelta y el niño va siguiendo, porque mientras más estímulo reciba, más va a ser el nivel de atención y más el cerebro va a procesar y va a identificar
¿verdad? O va a ser la relación con el concepto. Ahora, si en ese proceso nosotros identificamos que quizás puede haber algún tipo de trastorno, entonces lo llevo a evaluar y descarto que no sea un trastorno, ¿verdad? O que simplemente la manera en la que estoy educando, o en el caso de los niños pequeños, nos queremos sentar a un niño de 2 y 3 años y que diga X cantidad de palabras y que identifique X cantidad de colores cuando debemos educar a ese niño de abajo hacia arriba. ¿Qué es de abajo hacia arriba en la educación? Movimiento de extremidades. Incorporar el movimiento antes que bombardear de información. Realmente la educación individualizada es algo que podemos aplicar en forma general. O sea, es nosotros como educadores identificar qué estrategias voy a utilizar porque todo el mundo aprende de manera diferente. Más allá de ese mito que hay de inteligencia múltiple, son habilidades que tengamos. Me parece muy interesante porque realmente es algo completamente fuera de lo que vemos usualmente en el programa tradicional, donde pensamos que todo el mundo aprende de la misma forma, pero nos damos cuenta de que no es así y que de que varía mucho de acuerdo al proceso de desarrollo de cada individuo. Basado en esto podemos decir que entonces ese es el motivo o la razón por la cual muchas veces las escuelas tradicionales fracasan o realmente no ayudan tanto al estudiante. No es una carrera, Daniel, y es lo que muchas veces tenemos que detenernos un momento y pensar, que en efecto no todo el mundo aprende de la misma manera ni al mismo ritmo. Lo importante no es cuánto material yo cubrí con ese estudiante, es cuánto material él realmente internalizó, sepa aplicar, y para lograr esto, además de una educación basada en las habilidades del niño, es practicar esa que más adelante podemos abundar en otro podcast, de lo que es la educación espaciada, donde tú tienes que tomar el tiempo de profundizar en la destreza o en la información que estás tratando de desarrollar en el niño. Y es por eso lo que pasa muchas veces en la educación tradicional, donde es una carrera donde todo el mundo tiene que aprender lo mismo al mismo tiempo. Al final del día, sí, obtuvieron muy buenas notas, pero le preguntas 2 semanas después, Daniel, y ese niño está como si nunca hubiese trabajado o estudiado X o Y tema. Precisamente, y es como tú dices, una carrera de educación, por así decirlo, donde el estudiante está encerrado en este sistema y van a la milla tratando de cubrir y de cumplir con unas expectativas e incluso de simplemente crear una botella, porque lo vemos en las famosas dichosas pruebas puertorriqueñas, donde el estudiante llega a vaciar todo y ni siquiera tiene el tiempo de analizar o procesar la información correctamente, sino que lo que acabas de aprender este año es para depositarlo en una prueba y ya. Como tú bien explicas, es literalmente una carrera, y creo que esto se puede implementar en lo que es la educación individualizada y la neuroeducación, ya que podemos ir a nuestro propio ritmo sin necesidad de nosotros ir arrastrados por un sistema que muchas veces no nos ayuda del todo. Como último, Aidelis, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le puedes dar a esos maestros y maestras que están encerrados en lo que es la educación tradicional y trabajan para una institución así y quieren quizás llegar al estudiante de una forma más individualizada, pero tienen este límite de tener 20 estudiantes, 25 estudiantes por salón? ¿Hay alguna forma de que este maestro pueda romper este reto y tratar al menos de llegar un poco más individualizado al estudiante? Muchas veces, más allá de que el maestro no pueda o tenga la oportunidad de hacer esas adaptaciones, mi consejo primeramente va dirigido a los directores, a las exigencias que se le hacen a ese maestro a la hora de impartir sus clases, porque si yo le exijo como director al maestro X cantidad de notas, obligatoriamente el maestro se ve presionado a cubrir un material rápido, independientemente si el estudiante captó de manera permanente o no. Así que luego de esto, mi consejo es que cada educador se dé a la tarea de estudiar el funcionamiento del cerebro, de aplicar sonido, juego, movimiento, que sea él primero como educador el que se disfrute el proceso. El elemento sorpresa es clave. ¿Por qué? Está otro tema que vamos a hablar más adelante, que es las neuronas espejo. Si yo como educador no estoy motivado, no proyecto diversión y pasión sobre lo que voy a hacer, ¿qué podemos esperar del estudiante? El primero que se tiene que divertir es el maestro, y el primero que debe conocer cómo funciona el cerebro es el maestro, y ayudar al estudiante a que también conozca el cerebro.
Claro, claro. Me parece sumamente interesante y te agradezco mucho por acompañarme en el día de hoy. Realmente es un tema muy necesario que lamentablemente tenemos en la actualidad y nos vemos estancados muchas veces en este sistema. Pero pienso que es sumamente importante y es algo que tenemos que reconocer para trabajarlo. Así que agradezco mucho, de verdad que fue un tema súper enriquecedor y espero que todos los que estén escuchando pues también puedan sacar provecho de esto y aprender algo al respecto. Y nada, continuamos con el próximo segmento, así que volvemos pronto y no te despegues. No te muevas, ya volvemos con más de Mi Casa Educativa. Y comenzamos con el próximo segmento, Neurotips. En este segmento vamos a hablar un poco más sobre los consejos para implementar la neuroeducación en el salón de clase o a todos esos padres que también dan la educación en el hogar. De igual forma vamos a hablar un poquito sobre la educación individual y cómo implementarla, qué consejos, qué tips podemos utilizar. Y por aquí continúa conmigo la neuroeducadora Aidelis Ramírez, que nos va a hablar un poquito sobre esto. Aidelis, cuéntame qué diferentes consejos, tips tenemos para estas personas que están buscando implementar neuroeducación y este sistema de educación tan diferente e interesante. Claro, como te decía al principio, se trata de implementar todos los sentidos posibles en el proceso de enseñanza. El arte, la pintura, el juego, la música. También es bien interesante, Daniel, la aromaterapia. La aromaterapia en el sentido de, por ejemplo, sabemos que el olor a naranja despierta el cerebro y me mantiene alerta, lo cual va a dar esa oportunidad de que el estudiante esté más enfocado, especialmente para esos estudiantes que tienen déficit de atención, es formidable. Lo mismo que vienen unos marcadores que tienen olor a frutas o olor a, de hecho, hasta de popcorn, de diferentes cosas que podemos implementar. Por ejemplo, quiero trabajar vocabulario, voy a utilizar esos marcadores que tienen olor. Ya no solamente está viendo la palabra, la está escribiendo, pero está asociado a un aroma. ¿Qué te pasa? Muchas veces te pasa alguien por el lado con un perfume de alguien que es significativo para ti. ¿No te transportan los aromas a cierto momento de tu vida, Daniel? Claro, uno recuerda más y uno puede entender que mientras más diferentes sentidos utilicemos, más podemos ir recordando, incluso las texturas nos recuerdan cosas. Eso se da precisamente porque ese aroma de ese perfume despierta una emoción en ti, ya sea de tu abuelita. En el caso de las crayolas nos transporta a nuestro kindergarten, por ejemplo. Y es porque hay una emoción envuelta. Así que, por ende, vamos a incorporar y vamos a asegurarnos que esté lleno de emoción, que sea del disfrute. Si un niño está cansado, un niño está pasando por una situación difícil, ya sabemos que no es el momento propicio para trabajar alguna destreza. Lo primero es lo emocional. Como te dije, el juego, el movimiento, ¿ok? Hacer ejercicios para sincronizar ambos hemisferios del cerebro antes de comenzar la lección es muy bueno. Asegurarnos que ese niño haya dormido las horas adecuadas de acuerdo a su edad. Es bien interesante en el caso de los adolescentes. Tendemos a ver que se despiertan más tarde o prefieren levantarse más tarde. Eso se debe a los niveles de melatonina en ellos, ¿ok? En el niño pequeño, esos niveles van bajando durante el día, al revés que los adolescentes van aumentando. Ok, me parece muy interesante y tengo otra pregunta. Aquí en el colegio, en el Home After School, que es un colegio orientado a lo que es la neuroeducación, yo he notado que muchas veces los estudiantes utilizan lo que es el color amarillo, especialmente en el papel y en diferentes trabajos, y quería saber si se debe a algo, es parte de esta neuroeducación, y que nos expliques un poquito sobre esa dinámica. Lo que pasa es que está probado en estudios que se han hecho que al tú escribir sobre el papel amarillo, ese contraste hace que te enfoques más en el concepto que estás escribiendo, lo que va a promover ese aprendizaje y esa internalización del concepto más eficientemente que si lo hago en un papel regular. Lo mismo que cuando están empezando a escribir. Vas a ver mucho en At Home que utilizamos las famosas cajas de sal, donde el niño escribe con el dedo sobre la sal, porque esa textura, antes de llegar al lápiz, nos va a ayudar a despertar los sentidos y ese estímulo va a promover el aprendizaje permanente. Claro, y al mismo tiempo, si no me equivoco, esto ayuda a que los hemisferios del cerebro se sincronicen, ¿fue la palabra que utilizaste anteriormente? Sí, eso es con los breaks que damos, ¿verdad? Lo que se llaman los brain breaks, que es donde nos movemos y hacemos ciertos ejercicios donde ambos hemisferios
se sincronizan. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado, es que si yo tengo un lado específico, soy más artístico, soy más matemático. La realidad es que ambos hemisferios trabajan unidos. Y hay veces que tenemos como que despertar ese cerebro, sincronizar ambos hemisferios para que el aprendizaje sea efectivo, y es a través de estímulos. Claro, claro. Y te pregunto, Aidelis, ¿qué tipo de dinámicas o de cosas, ejercicios podemos realizar antes de comenzar algún tema que es difícil, que es complicado para memorizar, que quizás sabemos que a los estudiantes les va a causar un poco de estrés en ese proceso de aprendizaje? ¿Qué tú nos puedes recomendar que podemos hacer como guía educativo o como papá en casa para que ese proceso sea más fluido, más ameno? Pues mira, una de las cosas que utilizamos a veces mucho, que también a la vez que va a ser como que de diversión, va a ayudar a esa sincronización, es que tomamos un papel y el estudiante tiene que tomar 2 artículos de escribir diferentes. Entiéndase, en una mano un marcador y en la otra un lápiz. Utilizando las 2 manos, sin levantar el lápiz, van a dibujar, por ejemplo, una casa a la vez. Eso va a ser un reto para ellos, se van a reír muchísimo, pero a la misma vez está sincronizando ambos hemisferios. Otra cosa también para despertar ese cerebro es tratar de escribir con la mano no dominante. Y decirle a los estudiantes que escriban con la mano no dominante. Va a despertar el cerebro, también se van a reír mucho porque la letra no te va a salir bien. Levantarnos de la silla, hacer ejercicios de intercambiar varios símbolos con las manos, que luego podemos colocar en nuestras redes sociales un video al respecto. Va a ser de diversión, pero va a tener el mismo propósito de sincronizar ambos hemisferios. Claro, y uno nota también el cambio. En mi caso, que yo tengo la oportunidad de impartir teatro aquí en el colegio, me he dado cuenta de que muchas veces cuando incorporamos el cuerpo, los estudiantes reaccionan de una forma mucho más positiva. Cuando llegamos al salón de clase y nos levantamos o hacemos ejercicios con el cuerpo, incluso algo que yo integro mucho es que durante las clases donde estamos hablando sobre la historia del teatro, utilizamos el cuerpo para poder levantar los ánimos y que el estudiante esté más atento, y tiene que ver con eso también. Entiendo que estar sentado todo el tiempo durante una clase es perjudicial para ese proceso porque el cerebro se distrae. Claro, realmente. Lo mismo que la iluminación. Si tenemos el salón muy oscuro, falta esa fuente de luz, pues ¿qué utilizamos para dormir? La oscuridad, ¿verdad? Apagamos la luz. Pues si el salón no está bien iluminado, va a ser más propenso a que el estudiante se duerma. Salones súper decorados. A veces vemos carteles bien llamativos, bien bonitos, pero entonces tenemos todo el salón decorado. Eso no es bueno para la educación porque son diferentes fuentes de distracción y el estudiante se abruma. Así que mientras menos decorado esté, una cosa simple, los colores que utilizamos también, es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro. Y otra preguntita que tengo, yo soy amante de la música y me gustaría saber también cómo la música se puede implementar, o si tú piensas que el tipo de música influye también en este proceso de aprendizaje. Así que, ¿qué me puedes decir de ese elemento musical auditivo en lo que son las clases y la educación? Sí, mira, era como yo hablaba hace poco en un programa de radio, se escuchó mucho en un tiempo del efecto Mozart. No sé si lo escuchaste. Sí. De que la música clásica, eso era significativo de que el estudiante iba a ser sumamente brillante o que el niño iba a desarrollar estas capacidades. En efecto, la música ayuda. Pero no es que X música sea la que me lleva a ese aprendizaje, sino que sabemos que el estímulo, el movimiento, si yo puedo las tablas de multiplicar, por ejemplo, incorporarlas con una canción y unirlos a un movimiento, claro que sí, son estímulos, pero hay que ver qué música. Hay música, por ejemplo, yo tengo una colega a quien aprecio mucho que me dice en esta misma rama que ella no le gusta la salsa, es algo que no le agrada. Pues si no le agrada, ¿tú crees que la va a llevar a un aprendizaje? No. Así que volvemos a lo mismo y a aplicarlo individualizado. ¿Cuál es la de mi agrado? ¿Cuál me relaja? ¿Cuál me deprime? Pues esa no la voy a utilizar. Claro, que también tiene que ver una vez más con este tema de la educación individualizada, de que cada persona es algo completamente diferente y podemos incluso explorar los hobbies o las pasiones de ese estudiante para utilizarlas y llegar a esa educación a esos estudiantes en específico. Exacto, porque quizás una melodía relajante para ti puede ser estresante para mí. Claro. Y entonces si la estoy utilizando en la misma sala, para ti va a ser efectivo, pero para mí no. Ya. Así que hay que mantener un balance.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Aidelis, por todos estos consejos que siento que son de gran valor para el salón de clase y para todos esos papás que están trabajando con todo lo que es la educación en el hogar. Así que a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias y no se despeguen, que continuamos con más. Gracias, Aidelis. Gracias a ti, Daniel. Estás escuchando Mi Casa Educativa, un programa más allá de la libreta. ¿Estás cansado de la educación tradicional? Es hora de seleccionar un sistema educativo basado en el funcionamiento del cerebro. Matricúlate en At Home After School, una institución educativa que cuenta con modalidad virtual, presencial y homeschooling. Así que, ¿qué esperas? Matricúlate llamando ahora al 787-393-7040 o al 787-417-2163. Llama ahora y no te quedes fuera de At Home After School, un programa más allá de la libreta. Estás escuchando Mi Casa Educativa, un programa más allá de la libreta. Continuamos con el próximo segmento de Mi Salón al Tuyo. Por aquí Daniel Morales te habla y hoy me acompaña una excelente guía educativa y compañera, Zaira Román. ¿Cómo estás, Zaira? Hola, Daniel, muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Y por aquí en el segmento de hoy vamos a hablar un poquito sobre la educación individualizada y también sobre cómo llevamos la neuroeducación dentro de nuestro salón. Así que, Zaira, cuéntame un poquito en tu experiencia aquí en At Home After School, ¿cómo es que tú trabajas de forma individualizada con los estudiantes? Pues mira, Daniel, podemos partir diciendo que hay un concepto erróneo de lo que es la educación individualizada. Se cree que para tú dar una educación individualizada tienes que tener solamente un estudiante en el salón o una persona para cada estudiante. Y realmente esto no es correcto, no es del todo correcto. En mi salón actualmente yo tengo estudiantes presenciales y de igual manera imparto clases virtuales simultáneamente. Y si he logrado utilizar la estrategia de individualizar con mis niños, cubriendo así las necesidades de cada uno de ellos. Porque como sabemos, todas las plantas crecen, pero no crecen al mismo tiempo ni de la misma manera. De igual manera, todos los estudiantes aprenden, pero no aprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Por lo tanto, yo como maestra tengo que asegurarme de buscar esas estrategias y esas herramientas que ellos necesiten para adquirir el conocimiento o la destreza que se les está enseñando y así poder satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Claro, me parece súper interesante y realmente creo que sí es un concepto que mucha gente lo ve de forma errónea, que piensa que individualizado es que es solamente con uno. Pero creo que se trata más de identificar esas necesidades, como bien dices, claro, de cada estudiante para nosotros poder trabajarlo de esta forma. Y te pregunto, desde el punto de vista de la neuroeducación, ¿cómo tú implementas la neuroeducación en tu salón de clase y también al mismo tiempo trabajas con esas estrategias que cada estudiante necesita? ¿De qué manera tú lo analizas o lo diseñas para poder trabajar con esos estudiantes? Mira, primeramente yo parto del siguiente concepto. Cuando yo voy a planificar, yo pienso, ¿me es divertido a mí? ¿Me es llamativo? ¿Me va a ser eficiente para aprenderlo? De ahí yo parto. Yo siempre trato de crear mis clases de una manera que sea efectiva el aprendizaje, pero que a la misma vez ellos se diviertan. Porque una vez que yo creo diferentes actividades donde yo envuelva los diferentes sentidos que tienen los estudiantes, automáticamente este aprendizaje va a ser más efectivo. Mira, yo he podido constar que yo estoy dando una destreza y comienzo con un juego relacionado a esa destreza. Estamos aprendiendo, pero ellos piensan que están jugando, están envueltos, las risas, me moví, caminé, activé diferentes sentidos, sincronizo mi cerebrito con lo que estoy haciendo. Una vez que voy a la ejecución, al papel, al dominio de la destreza, sale prácticamente automática porque ya a ellos les hace sentido. Y este aprendizaje entonces no meramente se queda en una memoria de corto plazo, que es lo que generalmente nos pasa, lo que le llamaban la botellita cuando nosotros, ¿verdad?, nos estudiábamos, que te preguntan al par de días y ya la respuesta no la sabemos, sino que cuando hacemos un aprendizaje que sea significativo, se queda en una memoria permanente. Y como te mencioné ahorita, tengo estudiantes presenciales y virtuales.
Por lo tanto, estas actividades yo las desarrollo simultáneamente. Tengo a mis estudiantes virtuales donde también los pongo a jugar desde casa, a participar, a crear estas actividades, y mientras estoy trabajando con los presenciales y me voy moviendo uno a uno, y ahí es donde trabajo lo que es la individualización. Me voy moviendo uno a uno con ellos, voy velándolo, voy cubriendo las necesidades, vuelvo a donde el virtual, les pregunto, los dirijo, todo bien, seguimos trabajando y seguimos buscando entonces estrategias que ellos puedan desarrollar, que puedan adquirir este conocimiento, y que nos pase qué gratificante es cuando ha pasado un buen tiempo que has cubierto un material y de repente lo traes a colación porque lo quieres integrar y tus estudiantes te sepan contestar y brindar una respuesta acertada porque hubo un aprendizaje. Está en esa memoria, fue efectivo. Me parece maravilloso y súper interesante todo lo que planteas, y realmente considero que es esencial esa forma de tú trabajar y de cómo es que tú planificas, porque creo que ese factor de planificación es extremadamente importante para nosotros saber cómo podemos llegar a ese estudiante y tomar ese tiempo para crear dinámicas, crear los juegos, porque no es simplemente jugar, es llevar esa educación a través de ese juego. Así que me parece genial. Y Zaira, tengo otra pregunta para ti. Me gustaría saber qué consejos tú le podrías dar a ese papá, a esa mamá que está en casa otorgando esa educación en el hogar. ¿De qué forma tú crees que ellos podrían llegar a ese hijo, a ese estudiante, para implementar esa neuroeducación en casa? ¿Qué tú les podrías dar? ¿Qué consejos? O a la hora de ellos planificar como padre, madre o encargado para dar esa clase, ¿qué consejo tú le puedes dar como compañera en ese aspecto? Mira, primeramente es bien importante que el área donde ellos vayan a estudiar sea un área predestinada para estos propósitos. No sentarlos en la mesa de comer meramente para darle las clases y trabajar, porque no es un lugar propicio que ellos puedan relacionar como este es mi salón de clase. Segundo, probablemente quizás después no quieran ni sentarse a comer en esa mesa porque lo asocia con algo que no está relacionado. Un área bonita que le puedas preparar, una mesita, un escritorio, un lugar donde le tengas todos los recursos que él necesita, sus materiales, una buena iluminación, que no sea un lugar donde él tenga distractores, ruidos, ¿verdad? Que lo distraigan a ellos, para llegar a la redundancia. Otros factores que tenemos que considerar es la paciencia, la tolerancia, la calma a la hora de impartir estas clases. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser la paz en medio de la tormenta. O sea, si es un estresor que el niño está teniendo clases virtuales, porque no es algo que es habitual y es a lo que nos ha llevado la pandemia, y si nosotros como papás, ¿verdad?, al ser educador en esos momentos le causamos más estresor porque comencemos tal vez a gritar o tal vez a desesperarnos. Mira muchacho, tienes que hacerlo así, pues entonces vamos a causar más estresor al estudiante y no va a ser gratificante. Debemos de separar un área en la casa que destinemos como su salón de clase, preparar el material de antemano, ¿verdad?, capacitarse el papá para lo que vaya a administrar, y tratar de entonces que la tolerancia sea la que reine y impere en ese momento en que se va a administrar la clase. Y de igual manera, mira, que se disfrute en el proceso. Se disfrute en el proceso donde su estudiante está aprendiendo, su hijo está aprendiendo con él, donde está teniendo una oportunidad para crear vínculos, para crear recuerdos en familia, que cuando ellos crezcan puedan decir: yo recuerdo que para el 2021 comenzó un tiempo en pandemia y tuve un tiempo de estar en casa y mamá o papá, tití, hasta las abuelitas, y valga mis felicitaciones a cada uno de ellos, que están esforzándose, que están dando la milla extra por cada uno de sus niños, ¿verdad? Que ellos puedan decir: este familiar estuvo conmigo, fue quien me educó y pasé un buen tiempo y hubo aprendizaje. ¿De qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿De qué es retante para cada uno de los compañeros? Sí, es retante. Pero todo está en la actitud que nosotros le pongamos. Porque si nosotros primeramente, que somos los educadores, llegamos con una mala actitud al salón o llegamos con un poco de deseo de trabajar, eso es lo que le vamos a transmitir a ellos, ¿verdad? Nuestras neuronas espejos, eso es lo que vamos a copiar. Ellos nos van a ver desanimados y automáticamente eso es lo que ellos van a copiar, y automáticamente ellos van a decir: pues si a mí se está desanimada y no quiere dar clase, porque entonces yo tengo que estar animado para tomar clase. ¿Ves? Factor número 1 está todo en nosotros, nuestra actitud, el empeño y todo lo que nosotros queramos como educadores que somos, ¿verdad?, verdaderamente educadores, es que nuestros estudiantes aprendan, que el proceso de enseñanza sea efectivo y que podamos recibir esas palabras tan espectaculares como recibí yo hace una semana atrás. Gracias, maestra, porque hubo alguien que se pudo detener
ayudarme. Gracias, maestra, porque no había encontrado a alguien que se detuviera en mi asiento a explicarme con calma solamente a mí. Es un reto, pero es un reto que se puede lograr. Y no hay nada más gratificante, y vuelvo a decir la palabra, que tú recibir esas expresiones de agradecimiento de tus estudiantes y disfrutarse el proceso. Claro, perfecto, y me parece algo maravilloso y bien enriquecedor cuando nosotros como maestros, como padres, como educador, podemos recibir unas palabras y dejar esa huella tan importante que le puede cambiar la vida a un niño, que podemos básicamente inculcar ese conocimiento, ese deseo de aprender y crear profesionales, porque ese es el trabajo de los educadores, creamos profesionales día a día. Así que felicitaciones por eso, Zaira. Gracias. Que sé que estamos creando profesionales muy exitosos para el futuro y personas de bien, que es lo más importante. Así que hasta aquí estamos con este segmento de Mi Salón al Tuyo. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que esto haya sido de su agrado y que puedan utilizarlo en casa sobre todo. Así que un placer, Zaira, tenerte en el día de hoy. Gracias a ustedes. Que tengan excelente tarde. Igualmente. No te muevas, ya volvemos con más de Mi Casa Educativa. Continuamos con este maravilloso episodio de este podcast y vamos al último segmento, que es el segmento Educarte, donde vamos a hablar un poquito sobre el arte y cómo este influye y ayuda al proceso de aprendizaje dentro del salón de clase. Por aquí me acompaña la neuroeducadora Idelys Ramírez, que va a estar ayudando y guiándonos en este camino del arte dentro de la educación desde un punto de vista de lo que es la neuroeducación. Así que, ¿qué piensas, Idelys, de todo esto del arte implementado dentro del salón de clase? Es algo muy interesante y yo considero que muy importante. Esencial. Eso pienso. Es esencial. El arte en toda su expresión. La música, el teatro, el arte plástico, obviamente pues en eso cae la pintura. El baile incluso también. El baile. El arte en su máxima expresión es fundamental en el proceso de aprendizaje. Dejar que esa creatividad en el niño se desarrolle unido a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, yo entiendo que es completamente necesario como maestro de teatro aquí en la institución. He visto que es algo esencial, como tú bien dices, que ayuda a que el estudiante no solo conecte consigo mismo, sino que también con sus emociones, con su cuerpo. Muchas veces estoy trabajando con los estudiantes y me doy cuenta de que no conocen su cuerpo, de que no saben cómo utilizarlo en un escenario o que simplemente están completamente crudos en esa área. También nos ayuda en otros aspectos, por ejemplo, sociales. Me he dado cuenta también que muchos estudiantes necesitan el refuerzo de hablar en público, que es algo tan importante en este mundo en el que vivimos, la oratoria, que es esencial en una entrevista de trabajo, en un medio de comunicación o simplemente para transmitir el mensaje a las personas. Y es algo completamente fundamental, como bien dices. Quería preguntarte qué opinas del sistema tradicional y cómo ellos trabajan con el arte como electivas y cómo nosotros en la institución tú lo ves en cuestión de lo que es este sistema de educación en la formación del niño. Claro, más que electiva, sí lo vemos mucho en sistemas tradicionales, pero como tú bien dices, muchas veces el estudiante dice, no, yo no sirvo para el teatro, porque a mí me da temor hablar frente a la gente. Pero ¿qué has visto tú cuando nuestros estudiantes piensan así, pero una vez están en tu clase de teatro, es como ver otro ser humano? Y ellos mismos se van descubriendo. Claro. Así que yo opino que se le debe dar la exposición a cada uno, a todas estas ramas del arte, y ellos van a ir entonces identificando cuál sí les gusta y cuál no, pero no simplemente por lo que creen que es, sino intentándolo. Claro, y es un proceso de, como bien dice, autodescubrirse, porque muchos de estos estudiantes llegan a mi clase diciendo, por ejemplo, no me gusta el teatro o no me atrevo, pero en el proceso se dan cuenta de que sí les gusta y de que es divertido. También tiene que ver mucho con cómo uno lleva la clase, pero realmente sí, es algo que los ayuda mucho en ese proceso. Todo lo que envuelve el teatro, no es solamente actuar. Ok, el teatro, una clase de teatro envuelve el vestuario, la escenografía, el sonido, el libretista. O sea, que son muchos talentos
que una clase de teatro puede ayudar a que ese niño lo descubra, no es simplemente actuar. Y el trabajo en equipo también es algo que se fomenta. El control inhibitorio. Claro, todo eso se fomenta de una forma increíble. También trabajamos lo que son las destrezas motoras en el caso tanto de teatro como de baile, incluso en el dibujo. El motor fino y todo esto se trabaja de una forma más particular. Y me parece sumamente interesante cómo todo esto se lleva en el salón de clase, debido a que pues lamentablemente siempre se han visto a las clases de arte como algo secundario, algo que no tiene importancia, pero es tan esencial para que el niño se desarrolle y llegue a ser un profesional, que es lo que queremos. De hecho, estaba leyendo en un documental hace mucho tiempo que muchas empresas están buscando ahora mismo personas que sean artistas o que sean expertos en humanidades, porque no tan solo quieren que la persona sepa matemática lógica, sino que puedan entablar una conversación, que puedan sentir, que vayan más allá. Resolver un mismo problema de diferentes maneras. Exacto. Eso es lo que se busca ahora. El sistema tradicional, por ejemplo, la estructura del salón de clase, antes eran pupitres en fila, todavía lamentablemente es en muchos lugares así. ¿Por qué? Porque estábamos preparando a ese ser humano para la industria. Que todo es un proceso donde es igual todos los días, donde es en esa línea. Ahora no, ahora es la creatividad, ahora es el liderazgo, ahora es los famosos millennials, ¿verdad? ¿Qué son los millennials? Tú bien lo comprendes que son los millennials porque eres uno de ellos. Sí. Pero es ese liderazgo, esa creatividad, esa expresión del arte. Volvemos a lo mismo, resolver un problema de diferentes maneras. Eso es lo que buscan las empresas. Sí, como bien dices, realmente el sistema tradicional muchas veces es como ir al trabajo. Uno poncha a las 8 de la mañana, almuerza y luego hasta las 3 de la tarde. Y realmente sí, lo recuerdo que cuando yo estaba en esa ocasión era de esa forma. Y como bien dices ahora, con esta revolución de los millennials, todo ha comenzado a explotar en lo que es innovación, en lo que es emprendimiento. Y es algo que se puede lograr a través de este proceso creativo, y que también deberíamos implementar esto en los salones de clase, para que el estudiante tenga el poder de crear, tenga el poder de innovar, el poder de hacer algo suyo, de darle algo al mundo. Y esto se puede hacer a través del arte, claro, definitivamente. Más allá de encajonarlo en una sola clase, vamos a aplicar todas estas disciplinas en todas las materias. Claro que sí, exacto. Y de eso precisamente te quería hablar, sobre cómo tú piensas que nosotros podemos integrar el arte en diferentes materias. ¿Cómo tú crees que lo podemos realizar? Mira, el cerebro, por ejemplo, si quieres desarrollar conceptos, incorpora el dibujo, imágenes que aten eso. Enséñale a tus estudiantes a tomar notas con diferentes colores, con diferentes diagramas o dibujos que representen la información que le va a ayudar a recordar, ¿ok? A la hora de decir, vamos a hacer un dibujo, por ejemplo, hay una anécdota que siempre me llama mucho la atención acerca de un video que vi que nos hace reflexionar. La maestra le pide al grupo que haga una flor, pero es específicamente como ella está dibujando la flor en la pizarra. Y esta niña, bien feliz, porque va a poder dibujar, pintar y demás, hace una flor completamente diferente y la maestra le dice que está mal, porque era roja, porque era con 6 pétalos, porque era así allá. Ahora mismo, si yo te pido a ti que dibujes una casa, probablemente me vas a hacer el famoso cuadrado con el triángulo encima y una chimenea y todo. ¿Por qué? Porque cuando nos enseñaron a ti y a mí ese concepto que está grabado de lo que es una casa aquí, eso es lo que vas a hacer. Pues no, deje que el estudiante exprese. Tú le das el concepto y que él explote su creatividad de cómo lo va a plasmar. Claro, nos dan libertad creativa y le da al estudiante la oportunidad de ir más allá y de expresar sus sentimientos. Y su pensamiento también se desarrolla el pensamiento crítico, aunque muchas veces pensamos que el pensamiento crítico es contestar una pregunta o simplemente redactar. No, el pensamiento crítico va mucho más allá. Abrir la mente a otras posibilidades. Interpretar una obra de teatro, interpretar una obra de arte, convertir eso en arte y en una obra. Todo esto implica ese pensamiento crítico y ese pensamiento artístico hasta cierto punto, y es algo que, como tú bien dices, me ha sucedido en mi clase cuando nos toca hablar sobre la historia del teatro u otro tipo de tema que es monótono. Usualmente le pido a mis estudiantes que nos paremos y imitamos lo que estamos hablando con el cuerpo, y de esta forma ellos se divierten, todo el mundo en el salón tiene este ambiente de diversión, y al fin y al cabo todos aprenden y recuerdan, porque recuerdan los movimientos, y ahí implementamos también lo que es la neuroeducación en el proceso. Así que definitivamente podemos decir que el arte es una base, una columna vertebral de la neuroeducación hasta cierto punto. Efectivamente, eso precisamente es, porque volvemos a lo mismo, es parte de todos los sentidos.
parte de esa creatividad, de ese estímulo visual, auditivo, que más adelante hablaremos que no tenemos solo 5 sentidos. Así que hay que despertarnos todos ellos. De eso, esa es la esencia de la neuroeducación. Me parece sumamente interesante, así que te doy las gracias, Aidelis, por todo este conversatorio que hemos tenido sobre el arte dentro de las clases, y espero que todas esas personas que nos están escuchando hayan podido aprender un poco y empiecen a implementar el arte dentro de los salones de clase y la educación de sus hijos o estudiantes. Así que hasta aquí llegó este segmento y no te despegues. Mi Casa Educativa, un podcast más allá de la libreta. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de explorar más información sobre la educación individualizada y cómo esta es tan fundamental para el proceso de aprendizaje. Además, vimos cómo implementarla en la neuroeducación y cómo nosotros podemos utilizar esto a nuestro favor. Por aquí unas palabras, Aidelis. En efecto, Daniel, sin duda ha sido un programa maravilloso de mucha información que sabemos que va a ser de gran utilidad tanto a padres de familia que se dedican a la educación en el hogar como a nuestros colegas educadores. Es sumamente importante conocer el cerebro, cómo es que funciona y aprende, ¿verdad? Para que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo y sea del disfrute del niño. Todo el mundo es capaz de aprender lo mismo, lo único que a diferentes pasos, diferentes formas. Cada cerebro es como una huella dactilar, es único. Somos nosotros los educadores o padres de familia que educan en el hogar los que nos tenemos que dar a la tarea de conocer a nuestro estudiante y cuáles son esas alternativas que se adaptan al proceso de enseñanza. Excelente, Aidelis. Realmente es algo fundamental para este proceso y entendemos que es algo muy necesario en estos días donde la educación tradicional cada vez va perdiendo más auge y la gente busca nuevas experiencias y nuevas formas de educar para lograr el éxito en todo lo que son nuestros niños y formar un futuro diverso y con muchas opciones de educación, que es lo que queremos. Así que agradecemos una vez más a todas las personas que nos escuchan por ser parte de esta experiencia y acompañarnos, y les exhortamos a que no se despeguen y nos sigan en nuestras redes sociales Y así puedan seguir en el próximo episodio con nosotros de Mi Casa Educativa. Muchas gracias.